tal, queridos radioescuchas y queridísimos televidentes? Estamos comenzando un nuevo programa acá en la Radio Agricultura de los Tres Mosqueteros para analizar sin duda lo que fue el debate presidencial de Archie, donde Janet Jara sacó toda su artillería contra José Antonio Kast, mientras vimos a un José Antonio muy mesurado, sin pisar el palito que le proponía la candidata de la continuidad y del Partido Comunista. De esto vamos a conversar de forma rapidita y por eso los presento al tiro. Magdalena Mervilá, ¿cómo está usted? Muy bien. Aquí estamos todos reunidos hoy día. Enrique González, ¿cómo está? Muy rápido. Bien, todo bien. Sí, ¿cómo estuvo el programa ayer? Ayer estuvo regio, además que estuve muy bien flanqueada por... fui vendida entre los hombres y que lo hicieron regio y además terminamos hablando las típicas cosas. La Cata nos hace la pauta y... hablamos de cualquier otra cosa. Claro, de la inmortalidad. De la inmortalidad, sí, un poquito. De la inmortalidad del político. Más porque o menos. en política se han visto muertos. Bueno, y hay algunos que están resucitando. Sí, sí, es verdad. A mi izquierda, por la derecha de su pantalla, diputado electo del Partido Republicano por el distrito número 8, que comprende las comunas de Maipú, Cerrillo, Estación Central, Quilicura, Pudahuel, Lampa, Colina y Tiltín. No se me quedó ninguna. Por fin, me lo aprendí después de la campaña. Se pasó. Cuando ya no sirve, me lo aprendí. Enrique González, ¿cómo está mi general? Muy bien, muy buenas tardes. Y nunca me van a cambiar. Con calor. Estoy feliz, como una perdiz. Pero está rico el estudio. Está rico, No, el ahora estudio le está rico. pusimos airecito porque soy medio acalorado. Sí, que además Lo un sabemos. calor hoy ¿Cómo día. decías cuando estabas con todo el traje? No, es que uno se acostumbra, digamos. Y bueno, por eso que muchos... El olor a ala te lo encargo. No, pero yo soy... puta, yo No, transpiro un hombre- rico. Un güey. hombre perfumado. Transpiro perfumado. Olor a perfume. Claro. Olor a perfume. Sí, no, Sudor, estamos huele a perfume, acostumbrados. sí. Ya está metiendo la cuchara, es el último invitado de los Tres Mosqueteros del día de hoy, joven promesa de la política nacional, líder del programa Jóvenes Politiqueros, que sale todos los días, jueves por Sí, YouTube, el canal. día de mañana hay debate a las 20 horas, así que ahí para que lo vayan a ver ¿quién está junto con mañana? ¿Quién está mañana? Borja Yáñez Aye, que es una chica de la Juventud de Izquierda, y otro chico también de la Juventud del Partido Comunista. Así que van a estar defendiendo a Jara y va a estar bien entretenido. ¿Qué se llaman? ¿Ah? ¿Qué se llaman? Matías Ah, Sánchez, bien, sí. bien, amigo. Y un Christopher saludo- Rojas con ustedes, muchachos. Sí, no, y aprovechar de mandar un saludo a todos, a los jóvenes politiqueros, a Borja, Sara, Fernando, que hacen una tremenda labor y estamos tratando por lo menos de, mira, mucha difusión en redes porque hay mucha mentira en redes también. Sí. Se está jugando mucho con las necesidades de la gente, quizás hacer el llamado ahí a que todos tratemos de estar muy atentos a lo que se está hablando, porque ojo, ven que a los adultos mayores les preocupa la PGU y te inventan una mentira. Ven que a los jóvenes les preocupa el ¿La tema de gratuidad la universitaria? gratuidad universitaria, inventan otra mentira. Entonces están viendo las necesidades de las personas y están comenzando a levantar mentiras. Yo creo que aquí todos tenemos una labor para poder desmentir aquello. Así que feliz de sumarme y siempre digo lo mismo, ¿eh? El primer programa de política al cual fui fue a debatir en Sin Filtro y me tocó con ustedes dos, así que feliz de verdad. sumarme Ahí también. Es verdad, todavía me Nuevamente acuerdo. toparlos. Y con Todavía el me general. acuerdo. además, Tiritaba digo, Christopher Rojas. Estaba súper Está nervioso, tiritando. pero además, Sí. lo que más me Y me gustó a mí, aconsejaron antes de entrar. Y hoy Sí. día jugando como Maradona. pero a mí lo que más me gustó es que llegó con su Sin papá que droga. lo estaba acompañando, Sí. extraordinario, mandémosle cariños porque Mira, mi sé papito, le mando un cuánto te saludo. apoya y además en ese minuto yo dije, este cabro valioso de familia, me gusta y entonces te quisimos, pues y aquí estáis. Y Y te aquí adoptamos. estamos. Y te adoptamos. Y Y te agradecido siempre. Lucho, cámbiame la música, vamos de lleno a lo que es el análisis de lo que fue el debate presidencial del día de hoy, organizado por la Archi, ¿cierto? La Asociación de Radioemisoras de Chile, las radios básicamente. Fue un debate álgido, vimos un debate bastante interrumpido, un formato que le dio cierta fluidez al debate, a la interacción, al mismo tiempo que periodistas ya de forma habitual y constante intentan ser los protagonistas de un debate que debería ser entre los candidatos, pero vemos periodistas que nuevamente son militantes de izquierda, que más que hacer una labor ética, periodística, independiente, objetiva, se dedicaban a ser activistas de la candidatura de Janet Jara, y lo quiero decir aquí y ahora, porque no hay que tener tapujo en desenmascarar a aquellos periodistas que hoy día están haciendo campaña abierta por Janet Jara. Fue un debate que dejó mucho, pero mucho para el análisis, y quiero partir con lo primero, muchachos. Una Janet Jara un poquito descontrolada, parecía que estaba debatiendo con Pancho Rego, No sé si digámoslo. absolutamente Descontrolada, en una táctica política que ya es evidente, va en la misma línea de lo que es la franja presidencial. O sea, es la minuta. Es la minuta que se está reiterando, minuta que se filtró también en la tercera, amiga mía, donde decía la estrategia del comando de Jara, poner a José Antonio Kast como un extremista violento. Sí. Y vimos a un José Antonio Kast, por el contrario, muy mesurado, Muy tranquilo. sin pisar el palito.
algunos dicen que no les gustó la actuación de José Antonio Caz, Magda Mervilá, pero tú dijiste, no, anduvo bien. Hizo lo que había que hacer yo porque creo está en la que, pole position. a ver, sí, está en la pole position y eso es verdad y eso implica un cierto actuar, pero además, frente a la forma agresiva y de los ataques de Jara, creo que la mesura, y creo que probablemente esa es la virtud que él ha estado intentando cultivar, es fundamental. Se mostró siempre calmado, pero además la mesura que tiene que ser doble, porque tú tienes que imaginarte que tú estás ahí con ella debatiendo, pero que tú tienes, y aquí voy a decirlo así, a los periodistas, no todos, porque efectivamente... Dos periodistas. No tengo idea cuáles son sus nombres, pero eran 2 periodistas. Pero tú tienes principalmente a las mujeres, Sí. que eran terribles. Sí. O sea, yo te diría que las mujeres, yo en ese minuto dije, pobre hombre, porque además que te están atacando todas las mujeres, yo me sentí así como que en un minuto de sentir como cuando están todas las gallinas gritando, y creo que eso implica una fortaleza, no solo la mesura, sino que una fortaleza inmensa, porque lo visceral sería contestar con rabia. No, él bajó 2 cambios, lo que es súper difícil, ¿ya? Y se condujo. Y por lo tanto, yo creo, y sí, yo tengo que decir que las periodistas, sobre todo mujeres, algunas eran realmente activistas porque a él le contrapreguntaban de una manera porque querían la cuña, buscaron la cuña y no la encontraron. Por eso digo que lo hizo bien. Y no la encontraron a pesar de que lo picanearon, ¿ya? Y no pudieron seguir porque se le acababan los tiempos. Ahora, el formato tampoco permitía mayormente eso, pero le dieron varias réplicas que estaban contra formato a Janet Jara. Así es. Y no así a José Pero Antonio Caz. el formato, amiga, igual fue divertido para el televidente. O sea, vimos rapidez de debate. Sí. Puede haber sido por las agresiones de Janet Jara, por la interpretación de los periodistas, no sé. Pero de que fluyó. Es que Sí, pero lo que voy es que en general hablaba uno, venía la pregunta, 1 minuto, contestaba, 1 minuto, contestaba y después daban las réplicas. Pero hubo casos en el que le dio un minuto y ella, Janet, volvió a contestar y no la pararon. En ese minuto hay que pararle y decir, no, candidata, Claro. usted ya tuvo su minuto. Algo trataron de hacer, ¿eh? Lo hicieron después, pero hubo varios que se le pasó, que yo los anoté. Y ahí, muy bien. obviamente estuve viendo. Tengo que decir que los hombres fueron más mesurados, periodistas, que las mujeres. Lo cual Estaba Juan Manuel Astorga. Juan Manuel y hizo el muy del bien. 13. Sí, Juan Manuel Sí, muy Iván bien, Valenzuela. Iván Valenzuela también lo Muy hizo bien, muy bien. muy Por eso bien. digo que el profesionalismo de los hombres quedó en esta ocasión demostrado evidentemente que fue superior al de las mujeres. De hecho, O sea, Christopher las Roja mujeres fue- están siendo pasionales. Cuando las acusan de pasionales, o sea, por favor, podemos ser racionales. Y yo creo, y el llamado es para el próximo debate, a las mujeres periodistas, que si usted piensa y le gusta algo, no se le puede notar. Y si se le nota, quiere decir que Está usted haciendo es mal la pega. poco profesional y está haciendo mal la pega. Déjame abrir la cancha, voy con Enrique Basoletti que quería meter la cuchara y después No, le tiro la palabra a Christopher Roja. Muy breve, yo Su primer análisis del debate Mira, presidencial. muy simple. Primero, me encantó porque se desenmascara el personaje. Se nos cae la hija chica de Michelle Bachelet y se nos vuelve la a careta, ser la careta del yo vengo la trabajando comunista desde tengo que vimos 14 hablando en años. video en el estallido, Sí. descontrolada, con un grosera. Grosera, sí. Grosera, porque me refiero a grosería, es cuando tú interrumpes y no. Maleducada. Muy maleducada. Así que para mí, fascinante porque se va cayendo la careta. Pero también quiero decir, y coincidir contigo, que se vio a José Antonio Caz como un estadista. Una ¿Sí? persona que es capaz de mantener la cordura, la sensatez, de mantener el tono de un estadista. Me encantó. Y tercero, se me vino a la mente respecto a las periodistas que tú señalabas, a ese episodio donde a José Antonio lo enfrenta, ¿te acuerdas que fue ¿La de la zanja? No, Allendez. Sí, po. En Sí. la, Que ahora ya exactamente. no. ¿Ah? La de la zanja. Entonces, una zanja. ¿sabéis qué? Yo sinceramente creo que el vulgo, la persona que miró el programa, se quedó con la sensación de que ganó José Antonio Caz porque mantuvo el tono, porque se notó mucho estas periodistas que fueron activistas y... Y otra cosa importante, ya yendo a los contenidos, y ya te paso al tiro la palabra, Christopher, pero cuando hablan de migración, ¿ya? Y Janet Jara dice lo siguiente, dice, me parece que la migración, dice, no me parece que la migración se utilice como un tema de campaña electoral. A ver, espérese, Pero si momento. es un temazo. Pero si es uno de los grandes problemas que tenemos. O sea, si un candidato no habla de migración,
quiere decir que no vive en Chile. Y de hecho lo dejaron hablar, perdón, de seguridad. No, por eso. Sí, no Vamos, estuvo dentro de los temas Christopher principales. Rojas, te hablo la cancha un ratito para que hagas tu primer análisis de lo que fue el debate presidencial del día de hoy. No, mira, varias cosas. Yo creo que nos tenemos que preguntar qué esperamos de un debate. Si realmente esperamos polémicas o esperamos que de alguna otra manera hayan intervenciones directas, pero de igual forma con propuestas. Yo creo que Janet Jara se portó literalmente como una maleducada en muchos episodios del debate. De hecho, contables oportunidades, más de 2 veces los periodistas tuvieron que pedirle a Janet Jara que se diera el tiempo para que pueda contestar, en este caso José Antonio Kast, las intervenciones que él tenía. Y eso como primer punto. Segundo, ahora, igual de mal educados se comportaron los adherentes de Janet Jara, mujeres feministas que se encontraban afuera de él todavía, porque eso te la voy a tirar en el segundo pincelada. Una pincelada. Igual de mal educadas se tiraron, y que después efectivamente vamos viendo las cuñas que sacaron afuera del debate. Entonces yo creo que efectivamente esto dice relación con lo que dicen también ustedes en el punto de una minuta que se está levantando, y en el punto también de buscar la desesperación a tal punto de sacarlos del personaje, que era lo que ustedes decían. Porque por mucho tiempo venimos diciendo en las redes sociales, venimos mostrando las publicaciones que tenían ellos, venimos mostrando los videos y les venimos diciendo que no son lo que hoy nos venden. Hoy no hablan de seguridad, hoy el Partido Comunista no habla de mayores herramientas carabineros, hoy no hablan de que ellos son dialogantes, de que ellos quieren gobernabilidad. Sin embargo, como ellos se comportaban años atrás era muy distinto. Yo creo que en este debate, si realmente la gente quiere saber cómo se comporta Janet Jara, la capacidad de diálogo que tiene Janet Jara, yo creo que este debate fue un claro ejemplo de aquello. A grandes rasgos fue eso. Ya, siguiente pregunta. Lo escuché mucho en los análisis post-debate, que efectivamente lo que se quedó instalado en la agenda, en la opinión pública y también en los analistas políticos, fue que se vio una Janet Jara muy descontrolada, y que la mayoría de los analistas políticos que yo escuché, hoy día estuve escuchando a Iván Valenzuela, después estuve escuchando a Marco Moreno, sí, que si su estrategia es llegar al voto indeciso, la táctica de ser muy agresiva ahuyenta a ese votante que hoy día está en la indefinición política de ver por qué candidato votar. Entonces, la pregunta es bien simple, y se la dejo al panel, no sé, Magda, ¿mueve la aguja este debate? ¿Te genera algo? ¿Se gana, se pierde con este tipo? ¿O ya el chancho está tirado? No, yo diría que hay unas piezas que mover, que son principalmente esas piezas a las que yo he estado golpeando constantemente, irresponsables, que quieren votar nulo o blanco para lavarse las manos, yo lo he dicho, cual Poncio Pilatos, y no es que esté comparando a Kast con Cristo, no, alguien pensó y me puso eso, no, estoy diciendo que Poncio Pilatos, sabiendo que Cristo era inocente, lo condenó, y antes de condenarlo, dijo, no es mi culpa, y se lavó las manos. O sea, ¿qué hizo? Queda responsabilidad del resto. En blanco, votó nulo, y después, efectivamente, ojo, si usted vota en blanco o vota nulo, va a ser responsable igual de lo que suceda. Y es más, aunque se lave las manos, va a ser responsable igual. Eso es lo que quiero plantear. Creo que ese voto, viendo principalmente esta Janet Jara que se sale y que ataca profundamente y que básicamente evita ciertos temas que son importantes para el país y que termina mostrando que no es socialdemócrata, sino que es comunista, bueno, debiera a aquellos nulo y blanco. Sobre todo, voy a decir una cosa, yo he escuchado a algunos personajes que son gente de derecha, que se dicen nosotros somos de derecha, y que creen y dicen que José Antonio Kast es así como un globalista. Bueno, tómense un viadil y voten por Kast, porque la alternativa es infinitamente peor. O sea, no pueden ser Poncio Pilato. A esos sí les mueve la Pancho, cortito un punto. No, dale. Yo creo que ahí en referencia a cierto comportamiento en el debate. ¿Qué hubiese estado diciendo la prensa actualmente? ¿Qué hubiésemos estado diciendo nosotros? ¿Qué hubiesen estado diciendo todos en general? Si hubiese sido José Antonio el que se hubiese comportado como se hubiese comportado. Reventando, un desastre. O sea, lo peor del mundo. Ahí es donde uno se da cuenta efectivamente de ciertas diferencias. Y lo segundo, que hice relación con lo que hablaba Magda, yo no quiero ver a los personajes que hoy están buscando votar nulo, que hoy hablan de indefinición, teniendo el comunismo enfrente, en caso de que creo que no va a llegar a pasar, pero de que llegase a llegar a la moneda del comunismo, siendo oposición al comunismo. Porque no van a tener cara para decir que están en contra del gobierno comunista, siendo que cuando tuvieron la oportunidad de definirse, de ser claro e ir en contra del comunismo,
votaron nulo. Claro. Estamos- Basaletti, Como mueve, dijo Magda, Ponce Pelato. Mira, yo muy simple. ¿mueve la aguja este debate? No. ¿O ya la Solo carrera en eso, está solo en bastante eso. corrida? No. Pero yo te quiero decir que un mensaje, así como yo lo dije fuerte y claro antes, con mayor respecto a. Yo sé que no se puede hablar de la. Pero cuando salió con su tontera de La la última. encuesta, Podemos decir la Unión Soviética está marcando 33 puntos. oye. En cambio, la Libertad marca 44. No, pero esas son encuestas Sí. pasadas. que se No, conocían, pero te se digo, puede. cuando él salió con esa tontera, los que sabemos de estadística, los que sabemos de encuesta, era un absurdo y yo varias veces lo dije y mira cómo cayó. ¿Y por qué me hago este comentario? Porque yo les tengo, no voy a hablar de una apuesta, pero tengo una convicción. Ese famoso 70% de nulo y blanco, olvídate. No. Todavía no sabemos cuál es el N. No sabemos el N, claro. Ya, listo. Ya, ponle que sean todos los militantes de PDG que fue 38.000. Suponlo. Y hay los otros 2.100.000. Con suerte 2.000. Mira, acuérdense de mí. Acuérdense de mí. Cuando hagamos los cálculos, que los vamos a hacer, nos vamos a encontrar que ese voto PDG por lo menos va a ser 60% José Antonio Caz, un 20% a la señora continuista y la diferencia te la concedo Y para. un 20 más Sí. de nulo y blanco. Y punto. Con esta reflexión Sí. de Enrique Basaletti y Lucho, tírame la cortina. Estamos terminando el primer bloque de los tres mosqueteros del día de hoy. Estamos conversando junto a Magdalena Mervilá, Enrique Basaletti y Christopher Rojas, analizando lo que fue el debate de Archie. A las 8 de la mañana estuvimos ahí, todos Tempranito. atentos, todos viendo a través Tomando de YouTube, desayuno ahí porque te estábamos. apuesto que ninguno de los tres de acá lo escuchó por la radio. No lo escuché. No, yo lo vi por No, Lo YouTube. vieron por YouTube. Sí. Es verdad, todos, Sí, nada. todos lo vimos por YouTube. Vamos a la pausa. No, miento. Parte lo vi en la radio cuando Y después tuviste venía. que salir a dejar a los niños. Y Por eso, ahí bueno, en el parte. auto iba en la radio. Mitad y pero mitad. después llegué al YouTube. Que me dicen por interno que fue la radio agricultura la más escuchada durante Sí, todo el yo debate. escuché la radio Mira, agricultura. Catita, toma, ahí Mira. quedaste. Su like es nuestro sueldo, muchachos. Hemos Bien. estado, pero espectacular en las reproducciones durante todo este mes post elección de primera vuelta. Y queremos seguir invitándolos a todos ustedes a que le pongan like a los tres mosqueteros, porque de esta forma el algoritmo hace crecer las reproducciones de los tres mosqueteros. Vamos a la pausa comercial y a la vuelta, violentos incidentes por parte del comando de Janet. No sé si el comando. No, pero No, eran que después adherentes. me van a fumar. Y andaban con banderas. Me la van a fumar, me la van a fumar. Simpatizantes. Simpatizantes de Janet Jara Una que vez generaron más. disturbios afuera de la Universidad Católica. Vamos a la pausa comercial y ya volvemos. Este seguro de auto te asiste cuando lo necesitas y 24/7. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Cuando el país se detiene por un juego, hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte, apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate, Latando Bien. Tu nueva casa o departamento más cerca que nunca. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio con hasta un 90% de financiamiento, plazos de hasta 30 años y tasas rebajadas para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Simula tu crédito en consorcio.cl. Basaletti, contrólate, te llamo al orden. Te llamo al orden. A su orden. ¿Ya? 10-4. No, eso no existe. No, ¿por qué todo el mundo dice 10-4? No tengo idea, güey. Nunca ha existido. Es una fake news, ¿no? No sé dónde la sacaron. Mira. Oye, No te caray, de algún lado viene. De algún lado viene. Sí. De algún lado viene. Ya, pues tírame una que sí sirva. Ya estamos clave 4-9. 4-9. Y eso es. Sin novedad. Estamos 4-9. impecables. 4-9. Cacha, Basaletti. Bueno, ¿cómo en no, política Luca? nunca estamos 4-9. No, el 4 Es un problema. Basaletti, ahí quedaste con el 4-9. Tírate otra. ¿Cuándo hay disturbio? 5-7. 5-7. Por favor, ayúdame. Política, 5-7. Día 5-7. 5-7. Vamos a saludar a quienes hacen posible que los tres mosqueteros sigan estando al aire de día lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde por YouTube y en repetición por el dial de la 92.1 de 8 a 9 de la noche. Estamos como contentos hoy día, como que estamos felices porque fue un buen debate para la derecha. Magdalena Mervilá, quiero saber cómo puedo asegurar mi auto en Consorcio. Bueno, muy fácil. Primero, entras a
consorcio.cl y ahí vas a encontrar lejos las mejores, no solo ofertas, sino que lo mejor que puedes tener para estar seguro. ¿Para qué queremos un seguro? Para estar seguros. Sí, obvio, pero queremos que nos asistan 24/7. Porque ¿qué pasa si esto te pasa a las 2 de la mañana, vienes de vuelta de alguna cosa y te quedas en pan? No sirve, pues. ¿Qué se hace? Ya, pues consorcio. Vas de paseo en auto y quieres ir tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia. Y esto es importante. 24/7. 24/7 para ti y para tu vehículo. Porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. Gigante los amigos de www.consorcio.cl. La elección presidencial que estamos enfrentando es distinta. ¿Libertad o comunismo? Y no se trata simplemente de discursos vacíos o titulares sin sentido como lo plantea Janet Jara. No, se trata de ganar a lo grande. Participa en el torneo de LatamWin.online y compite por los 80 millones de pesos que vamos a repartir. Solamente tienes del 28 de noviembre al 7 de diciembre para tomar la mejor decisión. Usa el código Mosqueteros y te vamos a regalar 5 luquitas para que puedas jugar sin depósito previo ni letra chica. No esperes más, muchachos, no seas ileso. Vota por la suerte en LatamWin.online. Si sabes, te la juegas y apuestas, de seguro ganas. Debo reconocer, Lucho, que el video que vamos a tirar a continuación lo trajo Christopher Rojas, porque él hace la pega en las redes sociales, está siempre ahí muy vinculado al mundo digital. Y nosotros los tatitas, la verdad es que sabemos usar con suerte Facebook y un poquito de Instagram. Oye, crédito a los que me lo enviaron, que fueron justamente los jóvenes que fueron a apoyar a José Antonio Gas y se toparon con esta manada de gente violenta. Catita, tenemos los dos, son 2 videos, ¿cierto? Que vamos a mostrar. Vamos con el primero para ver cómo cantaba la fanaticada violenta de Janet Jara. Qué educadito. Okay. Ellos son los que nos van a traer el amor. Tenemos los dos al mismo tiempo acá y lo analizamos. Ah, estaban juntitos los 2 videos, perfecto. Bueno, ahí lo que vimos fueron las manifestaciones por parte de los adherentes de Janet Jara antes de iniciarse el debate en la Universidad Católica. Hace tiempo hubo toda una discusión en uno de los cierres de campaña de Janet Jara, donde se cantaba "El que nos salta es Paco" y algunos argumentaron que lo que decía era facho. "El que nos salta es facho". Parece que los adherentes son los mismos, parece que la conducta es la misma, parece que la violencia sigue estando erradicada en la izquierda y parece que ese odio a Carabineros, Christopher Rojas, sigue estando presente. ¿La paz y amor? Mentira. No, se fumó. Jara presidenta, el que nos salta es Paco. Trataron a Kass del hombre de bigote alemán, para no mencionarlo y que no nos censuren en YouTube. Gesto agresivo a la cámara, o sea, literalmente yéndose en contra de quienes estaban apoyando a José Antonio Kass afuera de lo que fue el debate. A mí me parece que esto muestra una vez más, y aquí volvemos al punto de la primera fase del programa, lo que ellos son, lo que ellos realmente están ocultando, lo que realmente representan, lo que realmente ellos creen. Porque efectivamente en el discurso te pueden decir que quieren apoyar a Carabineros. Ojo, en los flyers que está levantando Janet Jara, que están difundiéndose en las calles, lo que ellos te dicen es que quieren más carabineros y con mayores herramientas. Pero lo que te están diciendo acá es "el que no salta es Paco". Lo que te dicen en la realidad es votar en contra de proyectos que justamente el 1 de diciembre se votó un proyecto en donde muchos de los diputados comunistas, si es que no decir todos, votaron en contra de entregarle más herramientas a Carabineros. Entonces, cuando ellos vienen y te dicen un discurso de que quieren respaldar a una institución, del dicho al hecho hay mucho trecho, o sea, un principio, el principio de integridad. Paréntesis, el proyecto de ley que se votó en la Cámara de Diputados fue que los carabineros en retiro, todos los carabineros en retiro, no solamente los oficiales, como se permite hoy en día, entiendo, Enrique, que los oficiales sí pueden estar cargando su arma de servicio cuando están en la calle. De manera permanente. Que también se da en la escuela de suboficiales, en general todos los carabineros que puedan portar su arma una vez que están fuera de la institución. Y es de toda lógica. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. No sé si estoy en lo correcto, después tú me corregís. Más o menos, después te el punto es el siguiente, que
hay un principio de integridad que siempre me gusta mencionarlo, y es que tus palabras en algún momento tienen que chocar con tus hechos, tienen que concordar, tienen que juntarse. Si tus palabras están a la derecha y tus principios están en la izquierda, bueno, hay algún problema en lo que está ocurriendo. Y efectivamente hemos visto una Janet Jara que no solamente ha ido corriendo el discurso para acercarse a tener más votos, no solamente ha ido considerando ciertas medidas de Parisi cuando atacaban a Parisi para obtener más votos, sino que también está defendiendo lo que ella no cree. Y en realidad yo creo que en este tipo de videos de los adherentes de Janet Jara queda demostrado lo que ellos realmente creen. Pero, Basaletti, por favor. no, muy breve, yo quiero decir, ¿alguien ha puesto en duda eso? O sea, nosotros lo hemos dicho persistentemente el día 1 en este mismo programa. Janet Jara es una comunista de de lomo y toro. También, Pero son de los que ponen lomos de toro, es verdad. Sí, además. Los comunistas Y también ponen lomos de toro. barricadas y Ellos también hacen tiran poner bombas permiso. molotov. Mira, si ¿a quién quieren engañar? Y yo estaba pensando, ¿esto a qué se parece? ¿Cómo se llama, tú que eres abogado, querido amigo mío, cuando tú te publicitan un producto? No me quemé. Bueno, no importa lo mismo, pero usted sabe mucho. Concepto de matrimonio. Ya, mira, escúchame. Si a ti Tenemos un contrato solemne en virtud del cual 2 personas se unen actual para toda la vida. Indisolublemente. No, porque ya no es indisoluble. Verdad. Ya. Oye, escúchame. Con el fin de vivir Es juntos, que yo... pero opcionarse mutuamente. Escúchame, cuando a ti te venden un producto... Estudié y no te Derecho lo hace 12 describen. años, pobre, que voy a saber la definición. No, actual. pero cuando a ti... Es que esto es una figura penal, que la Ya. asimilo a la conducta de estas personas. Cuando yo te publicito algo y te doy sus características, las describo y tú compras ese producto y Publicidad no era. engañosa. ¿Cómo se llama? Publicidad engañosa. Y no está dentro de los engaños, ¿no es acaso No, una hay un estafa? fraude, un fraude Hay un absoluto, fraude. claro. Entonces, Por algo aquí le llaman, el fraude amplio. Hay algunos que yo llaman así. a esto le llamo, mira cómo le llamo yo, fraude electoral. Porque en el fondo hay personas que caen en este engaño. Tú lo dijiste cuando te presentaste en el programa hoy día. Cuando a los viejitos que les dicen, oiga, se va a terminar la PGU. Cuando le dicen a los jueces, se va a terminar la gratuidad. ¿Acaso no es una forma de estafa electoral? Mira, a mí, les vuelvo a insistir, a mí ni siquiera me enoja. Me alegra que pasen estas cuestiones porque cada día más las caretas se caen y todo vuelve a su eje. Y el eje es que estamos frente a una candidata comunista de la extrema izquierda, que tanto les gusta a ellos de repente hablar de la los esa sí que es una extrema izquierda. Claro, les gusta decir extrema derecha, pero no dicen jamás extrema izquierda. Izquierda. Ya, Magda, ¿qué te pareció a ti estas manifestaciones antes de comenzar el Socialdemócratas. debate? Nada fuera de lo normal. O sea, absolutamente normal, esperado, y eso también va de la mano con las preguntas que se hicieron en el debate respecto a los comentarios que había hecho Vanessa Kaiser, y que todo lo tenemos muy claro. O sea, a ver, pensemos en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. La oposición fue funesta y venía siendo funesta desde antes, y efectivamente incendió el país para poder lograr el poder. Una vez en el poder, las manifestaciones, siendo que el país estaba mucho peor, porque al principio supuestamente eran 30 pesos, no, eran 30 años, decían ellos, vino todo el proceso constitucional, en fin, pero las manifestaciones bajaron. ¿Y bajaron por qué? Porque los mismos que hacían las manifestaciones ahora estaban en el gobierno, estaban empleados, pero ahora van a quedar desempleados. Y por lo tanto, van a quedar desempleados, 2 más 2 son 4. Van a revolver la perdiz todo el tiempo. Y ahí Janet Jara contesta una cosa que es realmente genial, porque ella dice que la violenta es, en el fondo, la derecha. Sí, obviamente. ¿Ya? Y que además hace alusión al golpe. Pero, a ver, momento. Entendamos una cosa, dale con ese asunto. En la situación de los años 70 la democracia estaba quebrada, el llamado venía desde el propio de Cámara de Diputados y desde la institucionalidad se pedía restablecer y ordenar el país. Y más, llámenlo dictadura como quieran, en los 17 años se ordenó el país, se ordenó la institucionalidad y se volvió la democracia, lo cual es muy curioso porque en general los que llaman dictadores, que son tiranos porque se perpetúan, no hacen eso. Por otro lado, hay que decir que la izquierda siempre que no logra la urna, usa la calle, manipula y de alguna manera genera estos movimientos sociales, se aprovecha de los problemas de la gente, se aprovecha de los tontos útiles, porque hay muchos tontos útiles que están dispuestos a, de alguna manera, revolver la perdiz y les gusta la violencia y además se sienten, y generalmente no solo son tontos útiles, son gente que está sola, gente que no tiene pertenencia, y esto les da un sentido de pertenencia, de ser parte de esta barra brava llevada a la política. Claro. Lo van a hacer de nuevo.
todo el rato, lo han hecho en la historia siempre. Señora Jara, no se limite a la historia de Chile. Desde que nació la izquierda radical, dígase, durante el siglo XIX, y después de la idea del socialismo científico y sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, y con más razón aún después del gran evento del siglo XX que fue la Revolución Rusa, donde Lenin llama y valida la violencia se desató en todas partes, y las izquierdas junto, y ahí sumémosle lo que se llama el anarcocolectivismo, anarcocomunismo, asesinaron a una cantidad de gobernantes, digamos, de distintas naciones. El rey de Italia, el zar de Rusia, la emperatriz austriaca, políticos españoles importantes, Cánovas del Castillo, en fin, suma y sigue. Así que no venga a contar el cuento, porque de verdad no le queda bien. Déjame seguir en la misma línea, Magdalena Mervilá, porque, a ver, quiero hacer un pequeño paréntesis. Bueno. Señora Janet Jara, candidata presidencial Janet Jara, usted no puede ser tan cara dura. Hoy día en el debate señaló que yo soy heredera de la tradición de la centro-izquierda chilena. Córtala. No, militante del Partido Comunista desde los 14 años. ¿Tú crees en la lucha de clases, en la revolución del proletariado, en la dictadura del proletariado, en la sociedad sin clases? Y ahora nos viene a decir a nosotros que eres heredera de la centro-izquierda chilena. Eso es de plano mentirle a la ciudadanía. Y no solamente se quedó ahí, sino que señaló que yo creo que el gobierno del presidente Boric es de él. Y yo voy a encabezar mi propio gobierno. Fuiste ministra del Trabajo. Fuiste partícipe del gobierno durante 3 años y fracción. Y ahora te quieres desligar de lo que fue la herencia del gobierno de Gabriel Boric. Y siento yo que hay que ser muy, pero muy cara dura para querer decir que primero no es comunista y que segundo no es la continuadora del gobierno de Gabriel Boric. Sí. Señora Janet Jara, miente que algo queda. En algún momento usted va a tener que enfrentarse a la ciudadanía y dar cuenta de todas las mentiras que ha dicho en esta campaña. Panchito, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo en el tema de la continuidad del peor gobierno del regreso a la democracia, a mi gusto por lejos. Pero déjame hacerle un punto, y quizás a los jóvenes de los cuales estábamos hablando. El punto es súper simple. Los están utilizando, y así como lo han utilizado muchas veces, así como utilizó el gobierno de Gabriel Boric, o cuando eran estudiantes y salían a hablar por la mejor educación y encaraban al expresidente Sebastián Piñera por el tema de la educación. Bueno, utilizaron a los jóvenes, llegaron al poder y se olvidaron de dichos jóvenes. Resulta que ahora están haciendo exactamente lo mismo, están utilizando a las juventudes violentistas que hoy día se vieron en el debate justamente para decir lo que ellos no se atreven a decir. Yo creo que el mensaje es súper claro. Dense cuenta de que los están utilizando para entregar un mensaje que ellos no quieren entregar y que después se van a olvidar de ello. Yo le tengo, por favor, en esa misma línea, un mensaje, aparte de los jóvenes, a la izquierda. No la extrema izquierda, la izquierda compuesta por lo que fueron los partidos de la concertación. La centroizquierda de verdad. La centroizquierda de verdad, donde hubo, y hay que reconocer, muchos avances de esa mirada. Oye, ojalá que aprendan la lección y después de esta elección retomen el rumbo que nunca debieron abandonar. Nunca les va a ir bien con el Partido Comunista. Miren dónde están, en el suelo. Miren cómo lo han ninguneado. Yo no sé cómo se atrevieron a ser parte de este conglomerado después del trato que le dio el gobierno de Boric, el Frente Amplio. ¿Cómo los trataban? Sí. ¿Ah? Entonces... ¿Cómo terapió el piso en su momento Gabriel Boric con Patricio Elwin? Tal cual. Y después rindiendo homenaje. Entonces, yo creo que la gran lección que se va a aprender después del 14 va a ser para esa izquierda. Záfense de los comunistas, porque los van a llevar siempre al precipicio como en esta ocasión. Con este mensaje gratis de Enrique Basaletti a la centroizquierda chilena, estamos terminando el segundo bloque de los temas mosqueteros del día de hoy. Ustedes ya lo saben, su like es nuestro sueldo. Pónganle like. Para el algoritmo. Sáquese un like. Compartan. Sáquese un like. Pónganle like al tiro ustedes que están metidos en sus teléfonos, porque este programa es programón. Vamos a la pausa comercial y a la vuelta, definiciones políticas. Hubo una parte del debate que estuvo bien buena. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Depende. Depende. Vamos a la pausa comercial. Sí. Obvio que sí. Me cargan los sí o no. Vamos, Lucho. Nada de blanco y negro, ¿no? Cuando el país se detiene por un juego, hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente
ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte, apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate en la Tanubin. Me encanta mi seguro porque llevan mi auto a la revisión técnica. Gracias. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Sabemos que uno de los principales problemas que está atravesando el continente latinoamericano es la inmigración o migración descontrolada que estamos viendo por parte de aquellos venezolanos que están arrancando del narco régimen asesino, criminal, terrorista, genocida, torturador de Nicolás Maduro, que asesina a todos aquellos que son disidentes al régimen comunista que está instaurado en Venezuela. Y dentro del debate surgió la pregunta, y me gustó porque era una pregunta que obligaba a los candidatos a tomar postura política. Y les preguntaron cuál era la situación y qué harían ellos respecto a una intervención extranjera en Venezuela. Janet Jara recurrió al argumento clásico de que la democracia, la autodeterminación de los pueblos, de que cada uno tiene que resolver sus problemas. Mientras ella dice eso y condena, en Venezuela matan y matan. Y por otro lado, José Antonio Kast tomó una definición política que fue aquella de apoyar el término del narcorrégimen. Por la razón. ¿Qué te pareció, Christopher Rojas? ¿Qué dijo? Por la razón o la fuerza. O la fuerza. Claridad. Lo entendió, o sea, a buen entendedor, pocas palabras. Por la razón o la fuerza. Y la razón en Venezuela hace mucho tiempo que se perdió. Y yo creo que eso dice relación con la cantidad, efectivamente, de personas que han salido buscando mejores oportunidades, buscando escapar de un régimen narco-dictador que representa efectivamente Nicolás Maduro y que viene hace mucho tiempo, hablando del voto nulo, que fue uno de los protagonistas en la elección de Chávez para que justamente Chávez llegara democráticamente al poder, y hasta el día de hoy no se les puede sacar a dicho régimen. Entonces yo creo que efectivamente la razón hace mucho tiempo que se perdió, y yo creo que las posibilidades de que él llegue a salir democráticamente no existe, y esa es la verdad. Bachelet, ¿qué te pareció la postura de José Antonio y la postura de Janet Jara? A mí me pareció espectacular la de José Antonio, ya está dicho lo de Jara, porque además pone el sello en lo que ha sido nuestra tradición republicana. Ahí está. Entonces, mira, yo entre paréntesis tengo mucha fe, lo dije en otro programa tiempo atrás, me dijeron, no creemos que antes de término de año salga Maduro. Hoy día ya creo que es inminente. Yo creo que es inminente. Yo también. Y eso nos va a resolver una parte importante del problema que tenemos con la migración. No, y además hay otra cosa que es bien importante. A ver, cuando Jara llama a la vía democrática, se refieren a las instituciones supranacionales. No nos olvidemos que hasta Miguel Bosé le dijo a la comisionada de Derechos Humanos entonces, Michelle Bachelet, que moviera las nalgas. Se lo dijo en relación a Venezuela. O sea, no han hecho nada. No han hecho nada. Entonces no han hecho nada en todo este tiempo. Y la crisis migratoria de más de 8 millones. O sea, esto es algo tremendo. A ver, yo ayer en el Sin Filtro, y porque todos tratan de hacer la comparación con el golpe militar aquí, en fin, el pronunciamiento, llámalo como quieran, con lo que sucedió en Chile. No es comparable. No es comparable. Lo que es comparable es, por ejemplo, entendamos una cosa, el régimen totalitario de Adolf Hitler era un régimen perverso que llevó al mundo a la Segunda Guerra Mundial, y efectivamente ese régimen fue a través de la guerra aplacado y terminó suicidándose en el búnker. Algunos dicen que no, que se arrancó, no, ya, da lo mismo, pero a él súmale cómo terminó Mussolini, igual, y estamos hablando de que fue la violencia, no habrían salido sino nunca, ¿ya? Y es más, si no hubiese sido por eso, aquí en Chile estaríamos Sprechen Sie Deutsch también, y además agrégale cosas más recientes, pero la caída del muro, cuando efectivamente se produjo el quiebre, porque en el fondo, y el quiebre se produjo porque quebraron económicamente, y cayó el muro.
ese 9 de noviembre del año 89, y detrás de eso se abrieron las fronteras y empezaron los movimientos, pero cayeron regímenes que eran tremendos. Yo di ayer el ejemplo de Rumania, Ceausescu. O sea, a Ceausescu tú no lo sacabas del gobierno. Si tú vas a Rumania, googleen Palacio de Ceausescu. O sea, ese hombre no solo se enriqueció a sí mismo, hizo el palacio más grande, o sea, tenía una aspiración así como de Ciro, de la antigüedad, una cosa impactante, pero era perverso. Ese era el que tenía los niños, y la señora era aún peor, y tenían estos como manicomios de niños encerrados, que después era una cosa tremenda, y esa gente no salía de otra manera. ¿Y cómo salieron? Bueno, salieron muertos. Salieron muertos. Y yo creo que efectivamente el caso de Venezuela es equivalente a eso. Es una tiranía instalada que ha generado un drama humanitario y que ha demostrado, entre otras cosas, que la ONU no sirve para nada, porque la ONU es un organismo que está lleno de personas ideologizadas que consideran que la ideología es más importante que básicamente algo objetivo, y el cuidar realmente el concepto de derecho humano. Los derechos humanos los tienen todo ser humano, persona única e irrepetible. Es en el fondo de la naturaleza, una persona racional, una persona individual de naturaleza racional. Por eso, porque somos libres, hay valor en la vida humana, porque hay una mismidad. Y por eso existe el concepto de derecho humano. El concepto de derecho humano emana del cristianismo, no del marxismo. Partamos por ahí. Pero claro, ellos, ¿qué han hecho? Han manipulado esto y establecido que solo tienen derechos humanos aquellos que piensan como ellos, porque lo que han hecho es tomar esa lección de los jacobinos de la Revolución Francesa, que definía pueblo. ¿Quién es el pueblo? El que piensa como yo. Y no pueblo, el que no piensa como yo. ¿Y qué hago con el no pueblo? Lo mato, lo elimino. ¿Ya? Y por eso aquí llaman pueblo, en Chile, y hablemos de Janet Jara, llama pueblo porque ella es cercana al pueblo, el pueblo no vota por ella, partamos por ahí. Pero además no llama pueblo porque llama pueblo aquellos que piensan como ella, no a las personas que tengan menos recursos, como otros tratan de plantear, porque a esos que no piensan como ella los llama facho pobre. Tal cual. Magda, mira, déjame agregar un punto ahí, porque yo creo que el ninguneo a veces en redes y en general siempre está. Yo digo, sigan ninguneando a aquel que le llaman facho pobre y créanme que más vamos a hacer. Sigan poniéndonos, categorizándonos en ciertos sectores políticos y créanme que más de derecha van a hacer. Sigan intentando con esta idea de que tú, porque eres de una comuna popular, tienes que votar por cierto sector, y créanme que más de comunas populares van a votar por el otro sector, porque lo que son intolerantes, no soportan de que efectivamente haya más gente que no esté con la candidata Jara y haya más gente que esté con José Antonio Kast. Hoy en día, si tú pones a los dos candidatos, el candidato del pueblo, el candidato de las comunas populares, incluso el candidato que va a sacar, creo yo, se va a convertir en el candidato, espero sea así, con mayor cantidad de votos en lo que respecta a la presidencial. Lo va a hacer. Cualquiera sea el ganador. Sí. Y efectivamente dice relación con lo que es José Antonio Kast. Entonces van a seguir ninguneando, y yo creo que sigan con aquello y créanme que vamos a seguir creciendo y vamos a seguir siendo más jóvenes, que vamos a estar con la idea de la libertad. Cris, me quiero quedar contigo también porque lo estábamos conversando antes de entrar al programa y hubo una polémica en el debate que decía en relación con la ley de 40 horas. Y se le pregunta en su momento a José Antonio qué quería él con la ley de 40 horas, y se dio a entender en el debate que estaría como por derogarla o modificarla. Y entiendo que después lo aclaró en la conferencia de prensa. ¿Qué fue lo que dijo? Mira, José Antonio Kast ha dicho muchas veces en diversas oportunidades que no va a retroceder en ningún derecho social ya adquirido. En ningún derecho social ya adquirido. No va a haber un retroceso en aquello. Él lo que decía y establecía de manera clara en la conferencia es que esto ya es ley y no se va a retroceder en aquello. Distinto es, que fue lo que se estableció en el debate y por eso que se dijo que habían votado en contra en la Cámara de Diputados, distinto es hacer revisión en cómo poder aplicarla de mejor manera, porque las 40 horas, si bien es cierto, también tienen sus puntos en los cuales hay que hacer se pueden hacer ciertas modificaciones para mejorar aquello, pero muy distinto es decir, vamos a hacer una revisión de aquello para buscar mejorarla, a interpretar que el candidato quiere derogar o que quiere eliminar el proyecto de 40 horas, o bueno, aquello que ya ahora es ley. Por eso yo creo que es importante no quedarse con el titular, porque yo cuando veo el titular, cuando una persona ve el titular y dice José Antonio Kast pone en duda, bueno, pero antes de decir eso, dense cuenta lo que viene diciendo toda la campaña, dense cuenta lo que dijo después en una conferencia después del debate. Entonces yo creo que por eso hay claridad en el sentido de que efectivamente
quienes lo han escuchado de manera constante, quienes han podido ver las propuestas de José Antonio en lo que respecta a derechos sociales ya adquiridos, no se va a retroceder. ¿En qué se va a recortar y en dónde sí van a haber un recorte? Va a haber efectivamente en el gasto mal realizado, en los programas públicos mal realizados que no están llegando para beneficio de la ciudadanía, los operadores políticos que efectivamente no están haciendo la pega, en las licencias médicas falsas donde también tiene que haber una revisión en aquello, pero efectivamente en los gastos de lo que respecta a derechos sociales ya adquiridos que están siendo beneficios para las personas, no se va a recortar. Bachelet, te quiero cambiar de tema. Seguimos lo mismo en aquellas polémicas que marcaron el debate y una que sin duda quedó es el comillas, tú te jodes a la gente. Sí. Mientras que Carlos respondió, tú amparaste a un abusador. ¿Qué te parece ese cruce? Wow, o sea, de nuevo, genial, de pocas palabras, pero con una tremenda profundidad, porque la hipocresía es en su nivel máximo lo que yo he observado en la candidata y en el gobierno que ella integró. A ver, mira, escuchaba atentamente a Magda cuando hablaba de la ONU, y yo te digo, ¿cuál es el rol que juega hoy día las feministas? ¿En qué ocasiones aparecen? ¿Qué ha pasado cuando gobierna la derecha, compadre? Bueno, pero ¿qué pasó con el señor Monsalve? ¿Cómo quedó esa víctima desamparada? Dejaron de existir desde esa fecha. Entonces, yo en verdad, mira, voy a repetir que yo quedé muy contento con el debate de hoy porque reveló quién es quién. Cayendo careta en un lado y el otro hablando en un sentido estadista. Concentrado en las urgencias que tiene Chile, por más que lo trataban de tirar a donde lo querían llevar, él se centró en lo que la gente hoy día le duele, que es, bueno, no pudo desarrollarse en la materia de seguridad, pero ¿en dónde no hay una crisis? Díganme ustedes, ¿en qué ámbito social, hablando de derechos sociales, no hay una crisis? No, difícil encontrarlo, amigo. Así que, mira, a tu pregunta, la respuesta que digo fue muy contundente y preciso respecto a lo que le contestó a la bobesa. Margarita, me quedan solamente 1 minuto y 30 segundos de programa y quería tu última reflexión respecto a lo que fue la actitud de Janet Jara con esto de joderte. Bueno, de partida no es una palabra que corresponda a un debate. Yo creo que uno tiene acá que en la tener... radio, en modo coloquial, No. usar. A ver, aquí nosotros los mosqueteros tenemos una forma que es desordenada, que decimos cosas que a veces son impropias, porque el programa tiene ese formato. Si yo me junto a tomarme una cerveza con mi amiga, también voy a conversar de una manera que es, digamos, liviana y probablemente a veces hasta impropia. Ya, porque estoy con mi amiga, estoy en la intimidad, pero esto no es la intimidad, esto es alguien que va a ser, que aspira a ser la, digamos, presidenta del país, y además está en un debate que está frente a todo el país, y ese es el momento en el que no se te puede salir ni siquiera una palabra coloquial. Ahí es donde hay que usar ese lenguaje que algunos tienen, que es el doble lenguaje. Yo efectivamente cuando hago clase hay veces que uso cosas coloquiales porque estoy en un ambiente, pero si yo estoy en una cosa formal, como me ha tocado en cosas académicas, una en tesis, universidades, el lenguaje formal es preciso y perfecto y no se puede fallar. Eso muestra la hilacha, ¿ya? Y eso básicamente creo, y además otra cosa que sale muy bien el remache, porque ella usa una palabra que significa algo muy tremendo, porque ella dice tú te jodes a la gente, y joder es literalmente fornicar, ¿ya? Y básicamente la respuesta es Monsalve, y el que estaba fornicando en verdad era Monsalve, y los que se quedaron callados fueron ellos. Por otro lado, Janet Jara dice que va a bajar el sueldo, sí, terminó aclarando que era solamente de los operadores políticos, pero yo no le pregunta, señora Jara, si usted estaba tan preocupada de que alguien no pueda ganar más de 10 veces el sueldo mínimo, usted como ministra, ¿por qué no se bajó el sueldo? Solo dejo eso sobre la mesa, porque, bueno, yo el otro día preguntaba, y yo decía, sí, yo estaría dispuesta a estar en el gobierno, pero yo no quiero sueldo. Y me dijeron que eso no se puede. Y dije, pero ¿cómo no se va a poder? No se puede. ¿Pero por qué no se puede? Bueno, hay cosas absurdas que creo que, señores diputados, los tengo aquí presentes, hay que cambiar. Si alguien está dispuesto a ofrecerse ad honorem, porque es un honor, bueno, se le tiene que aceptar. ¿Por qué no se le puede aceptar? Con esta reflexión de Magda Merviladas, lamentablemente, muchachos, estamos agradecido terminando el programa del día de hoy. Quiero solamente terminar el programa
dándole un tremendo abrazo cumpleañeros a don Mario de nuestra recepción, ¡Marito! que está de Mire, cumpleaños. qué Desde grande. nos tenemos que tener un tremendo abrazo, compadre, gran colega de la radio, una gran persona, un tremendo tipo, así que desde acá, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Colorín colorado, este cuento se ha acabado, nos vemos muchachos, chao, chao. Chau, chau.